Buenas a todos, mi nombre es Angélica Peña, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad vengo a presentarles el informe final de práctica profesional. La labor se desarrolló en la empresa Soluciones Laborales Horizonte. Entonces, vamos a iniciar presentándoles las actividades que se desarrollaron dentro de Soluciones Laborales Horizonte. Las principales actividades fueron ejecutar el levantamiento de la información, identificando las empresas usuarias que realizaron solicitudes de requisición de personal en el primer semestre para el año 2020. Encontramos en este levantamiento de información 30 empresas usuarias o empresas clientes que hicieron solicitud de requisición de contratar personal para elaborar emisión para ellos. Se analizaron también los requerimientos o especificaciones que se requieren para el proceso de contratación en cada una de las empresas clientes, teniendo en cuenta los documentos que son necesarios tanto para que el colaborador presente en el momento del proceso de contratación como posterior a ellos cuando ya se ha contratado. Se realizó también la revisión del número de solicitudes de requisición de personal realizadas en el primer semestre del año 2020. Se validó el número de contrataciones realizadas en el primer semestre del año 2020. Se determinó el cumplimiento de las solicitudes de personal. Se determinaron las causas en los casos de no cumplimiento de las solicitudes de personal. Se efectuó la auditoría de las carpetas de historia laboral de cada uno de los empleados contratados en el primer semestre del año 2020. Se validó que el número de contrataciones realizadas en el primer semestre del año coincidiera con las carpetas de historia laboral que se encontraban registradas tanto en el sistema como en la matriz de control de contrataciones. Se hallaron 242 carpetas de historia laboral en total contratadas para el primer semestre del año 2020. Se realizó también la evaluación de los requerimientos y especificaciones que se necesitan en el proceso de contratación, los documentos que requiere cada carpeta de historia laboral. Se realizó la revisión de los documentos contenidos en cada una de las carpetas versus con los documentos requeridos. Se hizo un checklist de que se encontrara en cada carpeta esos documentos. Se determinó el cumplimiento de esos documentos en estas carpetas de historia laboral. Se determinaron las causas en los casos de no cumplimiento, cuáles fueron esos motivos por los que esa documentación no se encontraba completa dentro de esas carpetas. Posterior a toda esa recolección de datos y auditoría, se hizo el análisis de los hallazgos. Entonces tenemos que para el primer semestre del año 2020 contábamos con un número de empresas clientes y cuáles eran o cuáles fueron el número de requisiciones por esas empresas clientes o empresas usuarias que manejan soluciones laborales Horizonte, obteniendo un total de requisiciones para ese primer semestre de 248. Bueno, aquí obtuvimos unos gráficos partiendo de las requisiciones que se presentaron por cada uno de las empresas clientes en el primer semestre. Y tenemos que también la relación de contrataciones versus el número de requisiciones. Entonces, decíamos que el número de requisiciones fueron 248 y el número de contrataciones fueron 242, con una diferencia de 6 contrataciones que no se realizaron teniendo en cuenta el número de requisiciones que se realizaron. Para esa parte de la auditoría, tenemos que
el cumplimiento de las contrataciones versus las requisiciones realizadas, contamos con que se cumplió el 98% de las contrataciones y un 2% no se realizaron, no fueron completadas. En el informe de esos hallazgos, o de determinar la causa de por qué ese 2% no se realizó de contrataciones, encontramos que hubo un desistimiento de propuestas por parte de los candidatos de 3 propuestas de trabajo que fueron rechazadas y 3 propuestas de trabajo que fueron rechazadas por parte de esa empresa usuaria. Es decir, 3 candidatos que ya estaban a punto de ser contratados, al momento de realizar el proceso dijeron que no continuaban con el proceso, que desistían. Y 3 contrataciones fueron canceladas por parte del cliente. Es decir, el cliente solicitó que se le contratara 3 candidatos o 3 empleados. Y al momento de la contratación canceló esa vacante, canceló el requerimiento porque ya la operación no lo necesitaba. Bueno, para la auditoría de las carpetas de historial laboral, encontramos las 242 contrataciones realizadas y coincidían exactamente con lo que ya habíamos analizado anteriormente. 242 contrataciones, se encontraron efectivamente 242 carpetas. Hasta allí tendríamos un cumplimiento de carpetas. Entramos a validar con estos gráficos el número de carpetas versus las contrataciones realizadas mes a mes, y tenemos que en enero fueron 57 contrataciones, 57 carpetas encontradas. Para el mes de febrero, 24 contrataciones, 24 carpetas encontradas. Para el mes de marzo, 48 contrataciones, 48 carpetas encontradas. A su vez, abril, 20 contrataciones, 20 carpetas de historial laboral. Mayo, 39 contrataciones, 39 carpetas de historial laboral. Y junio, 54 contrataciones, 54 carpetas de historial laboral. Al analizar los resultados, encontramos que tuvimos un cumplimiento de la auditoría de las 242 carpetas encontradas. A esas carpetas se les auditó que contaran con la documentación requerida por parte de la empresa para poder darle una conformidad o una no conformidad. Entonces, en los hallazgos encontramos que la conformidad de las carpetas, es decir, las carpetas que cumplieron a satisfacción por todos los documentos tal como lo requiere la empresa, fueron un total de 187 carpetas y no conformes 55, para un total de 242 carpetas auditadas. Entramos a validar por qué, la raíz, la causa de esas no conformidades, cuáles fueron. Entonces, teníamos o encontramos que la carpeta, un número de 28 carpetas no contaban con radicado de caja de compensación familiar. 20 carpetas no contaban con los radicados de las afiliaciones a EPS. Y 7 carpetas no contaban con el certificado bancario. Para un total de 55 carpetas no conformes en el proceso de auditoría. Entonces tenemos que el cumplimiento de las carpetas frente a la auditoría fue un 77% versus un 23% de no conformidades. Tenemos que el 8% de las no conformidades corresponden
a los pendientes por radicado de EPS, un 12% pendientes a los radicados de caja de compensación y un 3% pendiente de los certificados bancarios. Con el análisis de estos hallazgos, se realiza una propuesta de mejora para el proceso de contratación. Partiendo de los resultados, se realiza la siguiente propuesta de mejoramiento para el área de contratación de soluciones laborales horizonte, buscando optimizar el proceso de atracción y de vinculación de personal a la empresa. Entonces, encontramos un 2% de desistimientos de la oferta laboral, aunque es un porcentaje bastante bajo. Lo que se pretende es que Soluciones Laborales Horizonte cumpla al 100% o alcance ese 100% de cumplimiento con las contrataciones que se solicitan. Entonces, procedimos a indagar con las personas que desistieron del proceso, cuál fue la razón por la que ellos tomaron la decisión de no continuar en el proceso, y su respuesta fue que la principal causa para ellos fue la demora en la confirmación de que fueron seleccionados para el cargo y que tenían otras ofertas laborales y que por eso ellos optaron por irse con la otra oferta laboral. Entramos a indagar un poquito más de cuál fue esa causa, por qué la empresa se está demorando en responderles a los candidatos o confirmarle al candidato que usted fue la persona seleccionada. Entonces, el común denominador o la causa raíz de esa falla es que esa empresa cliente a la cual Soluciones Laborales Horizonte le presenta unos candidatos, una terna de candidatos para escoger el más idóneo para el cargo, la empresa cliente se está demorando en dar una respuesta favorable, es decir, bueno, de la terna que me presentan, yo voy a escoger a tal persona. Y por ende, el área de selección y atracción no le notifica al candidato que fue la persona seleccionada y los tiempos de respuesta son bastante largos. Partiendo ya de este hallazgo más profundo que se realizó, se hace la propuesta de abordar con la empresa cliente el problema. ¿Para qué? Para proponer y dejar estipulado tiempos de respuesta de aceptación de los candidatos y que esos tiempos a su vez sean socializados con el candidato para que tengan claridad del proceso y ya pues con más conciencia decir si les conviene la propuesta o no, o esperar ese tiempo que la empresa le está proponiendo. La idea es que los tiempos de respuesta sean muy rápidos, que se puedan tardar de 1 a 3 días para que la persona no tenga que esperar mucho tiempo y tener la certeza de que va a ser contratado. En la auditoría de las carpetas de historial laboral, encontramos que un 23% no está cumpliendo con los requerimientos de las carpetas. Tenemos un total de 242 carpetas y 55 no cumplen con la totalidad de los documentos que se requieren. Entonces, ese 55% representa, esas 55 carpetas representan un 23% del no cumplimiento. Para la compañía sí es un porcentaje considerable, es un porcentaje en términos medio, al cual se debe atacar de forma inmediata, trabajar en solucionar las fallas que se han venido presentando. Entonces, tenemos que los documentos que deben contar en las carpetas, con los que deben contar las carpetas, son muy importantes, ya que son delicados. La empresa puede tener sanciones por no tener esos documentos frente al Ministerio de Trabajo
y en caso dado se presenta alguna novedad con algún empleado, es importante que tengamos los soportes para poder afrontar la situación y que no vayamos a tener consecuencias mayores o que la persona no pueda ser atendida a tiempo o que el trabajador vaya a generar inconformidades. O asimismo en la empresa usuaria. Entonces, para el caso tenemos que, siendo los radicados de EPS, caja de compensación y certificados bancarios, los documentos que más frecuentemente hacen falta en las carpetas de exterior laboral. La razón principal para esta falta de radicados, como el caso de EPS y caja de compensación, es que las entidades se demoran en dar respuesta a esas afiliaciones. La propuesta para mitigar un poco esta falla o el impacto que está teniendo esta demora de las EPS o de las cajas de compensación en darnos una respuesta de la afiliación radical de esa afiliación que fue solicitada para el mismo día del ingreso del trabajador, es que indaguemos con cada una de las EPS y de las cajas de compensación cuáles son sus tiempos de respuesta. Y lleguemos a un acuerdo con ellos de minimizar un poco sus tiempos de respuesta y organizar esta información de forma que con la claridad de los tiempos de respuesta de cada una de estas entidades podamos trabajar para hacer un barrido total en las fechas que se estipulen y de que esos certificados o esos soportes sean cargados al sistema y esas carpetas de los trabajadores en el menor tiempo posible, partiendo también de esos tiempos que las EPS tengan para darnos respuesta y lo mismo las cajas de compensación. Para el caso de los certificados bancarios, encontramos que la principal causa es que al momento de realizar el proceso de contratación, el colaborador no presenta el soporte, no presenta el certificado bancario. Y muchas veces por la necesidad de que el trabajador ingrese a laborar, porque lo que quiere en una operación, se deja pasar o se contrata a la persona sin que cuente con ese documento, con el compromiso que luego lo entregue y se vuelve un poco tedioso luego lograr que el trabajador ya estando en sus labores saque tiempo para ir hasta un banco a realizar la apertura de cuenta y entregar el soporte. Para esta parte del proceso, la propuesta es no permitir el ingreso del colaborador hasta que no presente la documentación completa que se requiere dentro del proceso de contratación. Es decir, si el colaborador al momento de la firma del contrato no presenta su carpeta con los documentos completos, no se le permite el ingreso. Si se requiere extender un día más la fecha de ingreso hasta que el colaborador realice su apertura de cuenta y presente su soporte, pues que se acuerde ese proceso de esta forma para evitar que luego tengamos casos de que llega el pago de la quincena y no contemos con una cuenta a la cual consignarle el dinero correspondiente al salario a los trabajadores. Normalmente ocurre de que cuando ellos ingresan sin cuenta, un certificado de cuenta, y llega el momento del pago y todavía no lo han presentado, entonces vienen los reclamos por parte del trabajador que porque no me han pagado, no me ha llegado todo el dinero, pero no recuerdan que ellos aún no han presentado un soporte de su cuenta para poder cancelarles allí lo correspondiente a su salario. Para evitar todo ese tipo de traumas en el proceso de nómina y que no se nos generen inconvenientes o inconformidades con el trabajador o con la empresa usuaria. Es mejor no permitir el ingreso hasta que no cuenten con toda la documentación y así poder realizar de forma adecuada el proceso, no olvidando
eficiente y de esta manera prestando un mejor servicio, ya que se va a garantizar que todos los procesos o los protocolos que están estipulados para el proceso de contratación se estén cumpliendo adecuadamente. Eso sería, eso hasta el momento es todo el proyecto que desarrollé en una empresa de soluciones laborales Horizonte. Muchas gracias por la atención prestada.